Me confirman, por favor, si se ve la imagen, se me escucha bien. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto, vamos a empezar. Bien. Un segundo. Voy a dejar de compartir un minuto, perdón. Y vamos a grabar. Recording in progress. Muy bien. Hemos trabajado la primera parte haciendo un repaso de lo que es el funcionamiento del sistema económico, sus componentes, los agentes económicos, qué tipo de actividad económica desarrolla cada uno de estos agentes, cómo la compra de estos agentes, la compra de las familias, la compra de la empresa privada, la compra del gobierno, van construyendo lo que conocemos como la demanda agregada interna. La demanda agregada externa conforman la demanda agregada que conocemos de nuestro modelo. Y por lo de la oferta agregada tenemos el PIB, que es todo lo que producimos dentro del país, más lo que no producimos y tenemos que importar. Entonces el PIB más las importaciones son componentes de la oferta agregada de bienes, que en equilibrio es igual a la demanda agregada de bienes, que suma las compras de las familias, que es el consumo, las compras de las empresas, que es la inversión, las compras del gobierno, que es el gasto, más las compras de afuera, que son nuestras exportaciones. Uno dice en equilibrio, pero ese equilibrio es un espejismo. No existe en la realidad, es una especie de péndulo, una balanza que permanentemente se va moviendo. Ese equilibrio es solo teórico, ideal. Pero cuando estos desequilibrios se agudizan, se hacen extremos, entonces todos los gobiernos apelan a la política económica como herramientas de estabilización de la economía. Entonces, la primera parte es ver cómo funciona el sistema. La segunda parte, si funciona mal, ¿qué opciones de política económica tenemos nosotros para lograr ese equilibrio? Bueno, entonces, vamos a entrar con la segunda parte para ver las opciones de política económica que tenemos. ¿Y qué es la política económica? ¿Qué objetivos persigue? Pues controlar el crecimiento económico, controlar el empleo, la generación de empleo naturalmente, estabilizar los precios, el tipo de cambio, el gasto público. Estos objetivos en última instancia, ¿qué persiguen? Pues persiguen la estabilidad económica del país. ¿Y qué tipo de política nos permite obtener estos objetivos? Pues la política fiscal, la monetaria, la política comercial, que es la política exterior, la política cambiaria, la política de precios, la política salarial, la política de empleo, en fin. Todo el arsenal de políticas al que el gobierno puede acceder. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en la política monetaria. Ya hemos investigado, hemos contestado un cuestionario, hemos armado un resumen, hemos hecho un mapa conceptual. Estamos preparando una dinámica que nos permita mostrar cómo podemos contar esta historia de la política monetaria. Por lo tanto, vamos a insistir en la repetición. Estamos en una fase primero de repetición para tratar de que este conocimiento, la mayor cantidad de este conocimiento se quede con nosotros. Entonces, las políticas monetaria, crediticia y financiera son principalmente responsabilidades del Banco Central.
Pues el Banco Central es una de las instituciones más importantes del país, no solo en el campo interno, también en el campo externo, ¿sí? Repito, por favor, no se olviden que si alguno de ustedes tiene alguna dificultad con la cámara, avíseme, porque yo ya no les digo ya nada. Yo lo que estoy haciendo es retirar a los que no tienen la cámara habilitada directamente. Sí, y obviamente les pido, si no van a estar en clases, pues no vuelvan a entrar, por consideración a su profesor. Yo los necesito activos. Pues les voy a agradecer siempre habilitarle la cámara, estar pendientes, siempre hay alguna que otra pregunta y estar atentos a las preguntas. Es una de las pocas, el Banco Central es una de las pocas instituciones que es vista con microscopio, tanto interna como externamente. Tiene una red de conexiones internas de la que se nutre de información y tiene otra red de comunicación externa con las que compatibiliza, con las que contrasta la política, sobre todo monetaria. Estas políticas del Banco Central, las políticas monetarias que están en manos del Banco Central, afectan la cantidad y el costo del dinero. Cantidad porque el Banco Central decide cuál va a ser la cantidad de dinero en circulación en la economía. Si sobra, la retira, si falta, la aumenta, la inyecta. Y costo, estamos refiriéndonos a la tasa de interés. Cuando nosotros necesitamos un préstamo, recurrimos a cualquier banco y nos cuesta prestar. Ese costo es el interés que pagamos por el préstamo de adelantar consumo. Aunque no hay reglas universales, en general se acepta que con el propósito de evitar presiones inflacionarias o también deflacionarias en el sistema económico, fíjense bien, vean, dos líneas. La expansión de los medios de pago debe ser acorde con la tasa de crecimiento real de la producción. ¿Qué nos están diciendo aquí? Una función tremendamente importante, una tarea, una misión, si ustedes quieren, del Banco Central. Debe tener la cantidad de dinero suficiente y necesaria de acuerdo al crecimiento, al comportamiento de la producción. Pero jóvenes, el Banco Central no toma una decisión al año, a ver cuánto ha sido el fin de año, allá en enero decidimos. No, jóvenes, el Banco Central toma decisiones todos los días. Por lo tanto, tiene que tomarle el pulso permanentemente al comportamiento de la economía. Es una mega acción. ¿Cómo creen que lo hace? ¿Cómo creen que el banco se está dando una bola de cristal, un yatiri que está viendo en Coca lo que va a pasar mañana? ¿Cómo el Banco Central sabe cómo se está comportando la economía? Sobre la que tiene que tomar decisiones. Si ustedes fueran presidentes del Banco Central, ¿qué harían? ¿Cómo verían, cómo ustedes mirarían ese comportamiento? ¿Cómo lo detectarían? ¿Cómo se informarían? ¿Qué harían ustedes para decir, bueno, mañana más plata, menos plata? ¿Qué decisiones tomar? Esto está en función a lo que está pasando en la economía, pero ¿cómo el Banco Central sabe qué está pasando en la economía? Diego Guardia, Yo creo ¿qué que harías tú? ¿Cómo lo verías? yo creo que el Banco Central puede utilizar el modelo este que nos enseñó primero, que es el modelo de oferta agregada y demanda agregada. Puede ver cómo ha venido el consumo de las familias y lo que hace la mayoría de los gobiernos es enfocarse en el consumo de la familia, cuál es el nivel de consumo que tiene, porque para ver si incentivarlo o no, porque si existe un bajo consumo de las familias, eso se transmite
en empresas que venden menos productos. Empresas que vendan menos productos se transmite también en mayor desempleo, es decir, van a empezar a contratar menos personas. Y en cambio, si existe un mayor consumo de la familia, eh, quizá quieran tomar la decisión de retirar dinero de la economía por presiones inflacionarias, ¿no? Y ahí ya puede utilizar el nivel de precios, el IPC, pueden verlo de esa manera. Estamos hablando de consumo, pero hay muchas más variables, ¿no? Está bien, perfecto, es una línea de trabajo. Leandro Salas, ¿qué más harías tú, Leandro Salas? Buenas tardes, licenciado. Comentarle que recién estoy ingresando a clase, voy a disculpar la tardanza, pero si me la repite la pregunta, yo con gusto la respondo. Ya, vas a ir escuchando. Roy Vargas. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, licenciado? A ver, estemos atentos, pues estemos Liscar. Estemos atentos, pongamos atención. Liscar. Perdón, dicen, estoy en el micro y se escucha mucho ruido, no puedo escucharlo bien. Juana Jiménez. Yo pienso que mayormente se basa también en el ingreso de la familia o de las personas, de cuánto ingresan y al mismo tiempo se relaciona igual con el consumo. Dependiendo cuánto... Imaginémonos que estamos en plena pandemia y estamos aquí en una reunión del directorio del Banco Central y tenemos que tomar decisiones, estamos a bien el lunes, digamos, ¿sí? Y tenemos que decidir qué operaciones, qué medidas vamos a tomar. Y dice que la cantidad de dinero que hay en la economía depende, ¿sí? El Banco Central va a sacar o va a meter dinero en la economía y depende eso del comportamiento de la economía. Ya Diego y, bueno, ¿quién más? ¿Alguien más? Bueno, Juana también nos han dicho, bueno, sería interesante ver el consumo de las familias, por ahí la inversión de las empresas, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Cómo recogemos esa información? ¿Cómo nos enteramos del conjunto de operaciones que se realizan, de toda la actividad en realidad que se realiza? Fíjense, si nos ponemos a pensar y vamos viendo punto por punto, es una misión casi imposible, titánica. Y felizmente la estructura y la organización y funciones del Banco Central le permiten absorber un conjunto de información elemental, básica, del comportamiento de la economía a través de tiene 2 reuniones semanales el Banco Central. Hace años, cuando íbamos justo con sus compañeros a La Paz, nos explicaban este detalle. Hay reuniones martes y jueves. El martes es asamblea. El martes es asambleica, el jueves es una reunión más de la élite, digamos, de los ejecutivos del directorio del Banco Central. El martes concurren muchas instituciones, Ministerio de Economía, de Planificación de la Producción, el INE, UDAPE. UDAPE es la Unidad de Análisis de Política Económica. Dentro de UDAPE hay un ejército de técnicos divididos en grupos de A2, de A3, hasta de A4, dependiendo de la importancia del sector, que están tomándole la temperatura a todas las actividades vía la red institucional pública, es decir, estamos hablando de gobernaciones, alcaldías, y tienen sus nexos, sus conexiones. Hay un bloqueo, hay un derrumbe, hay una quema, un incendio, y están ahí, ya sea con personal directo o a través de las instituciones, recogiendo la información a ver qué va a pasar con la producción de la zona, de la provincia, del departamento. Toda esa información se compila, en realidad se la absorbe,
se pone en común, digamos, el día jueves en una reunión grande, abierta que tiene el Banco Central. Se recoge la información, se la depura, se la sistematiza y el equipo ya interno de analistas de política económica y todo el ejército de profesionales que tiene el Banco Central ya prepara esa información para el día jueves. Ya con la información más depurada y con el termómetro más fino, el Banco Central empieza a partir de ese análisis, ver qué medidas van a tomar. Entonces, no es una tarea fácil, es una tarea que compromete a todas las instancias de gobierno y esa tarea se puede hacer bien o mal en función del papel también que juegue sobre todo el INE, sobre todo el Ministerio de Economía, el UDAPE y otras instancias, ¿no? De otros ministerios que tienen personal muy especializado para este fin. Muchas instituciones tienen sus delegados al Banco Central y después es la reunión ya más de análisis interno. El Banco Central de Bolivia es la única institución que puede autorizar la emisión de dinero. Entonces el Banco Central puede convocar, hacer una licitación pública, abierta, internacional, y se presentan muchas empresas dedicadas a la fabricación de billetes y monedas. Entonces el Banco Central, una vez que ha terminado el plazo de licitación, adjudica la fabricación de billetes y monedas a alguna institución de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que es la encargada de imprimir los billetes y hacer las monedas, que son transportadas al país de diferentes maneras, sea aérea, sea terrestre, sea marítima, y llegan a las bóvedas del Banco Central billetes y monedas que son distribuidos también por estos medios, menos el marítimo. Bueno, aquí hay una figura, pero es la figura que conocemos, que es la que recoge, trae y lleva el dinero, ¿cierto? Que son depositadas en los cajeros, en las bóvedas de los bancos del sistema financiero boliviano, a través de los cuales nos llega a nosotros, a la población. Bueno, yo tenía a la universidad, nos paga a través de la cooperativa Jesús Nazareno, y pues mi tarjeta se la tragó el 31 de marzo, que había caducado. Fui el lunes y era una colanga terrible. Entonces fui hoy día, justo en la mañana. Conseguí, debe estar por ahí, mi tarjeta de débito también tengo el de crédito de débito del banco de la cooperativa Jesús Nazareno. Tarjetita de débito, también está la de crédito. Voy al cajero, ¿qué obtengo? Pero este dinero es nuevo o viejo. ¿Qué hay aquí? Hay pares de 100. Hay de todo. Este, por ejemplo, nuevo, viejito, el anterior, ¿sí? Y recibimos, estos son nuevitos, se nota en la textura inclusive, estos de aquí. Y también, pues yo tengo un imancito para manejar en mi bolsillo, las monedas para que no se me desparramen. Y eso es lo que mantenemos nosotros en nuestro bolsillo y de esa manera nos llega a nosotros. No sé si tengo monedas viejas de 5 pesos y de monedas nuevas y viejas. Vamos a ver, por aquí tengo otro imán. No tengo las de 5. Y los viejos, las monedas que nos llegan, nuevas y viejas. ¿Qué funciones tiene el Banco Central? Pues la emisión de la moneda del país. De aquí, bueno, yo tengo de 100, me han dado esta mañana de 100, hay desde 10 centavos, justo aquí tengo desde 10 centavitos, hay los de 20, a ver si sale unos de 20, tenemos los de 20, tenemos ya sí, tenemos los de 1 peso,
los de 2 pesos y bueno, no tengo de 5 por ahí. Y lo mismo, los billetes tenemos de 10, debe haber aquí, sí, justo. Aquí tenemos billetes de 10, no sé si se ve. Ahí se va a ver, de 10. Billetes de 20. Este es viejito, perdón. Ahí vamos a buscar un nuevo. Este sería el nuevo. Billetes nuevos. Esto es emitido, esto que les acabo de mostrar es emitido y justo Diego Guardia tiene, tu billete de fondo es Diego nuevo, viejo. A ver. El nuevo. Ah, es nuevo. Es este, cabalito. Ese es tu fondo. Muy bien. Bien, bien, Diego. Bien, me gusta la actitud. Excelente. Entonces, regula la oferta de esto. ¿Cómo nos llega esto? Pues a veces nos llega bien, si hay liquidez, y cuando hay liquidez, pues gotea. Supervisa y regula el comportamiento de entidades financieras, prestamista de última instancia, administra las reservas internacionales y asesora el gobierno en materia monetaria. Teóricamente, el Banco Central debería ser independiente, no tener ninguna vinculación con el Estado. Nuestro Banco Central es un híbrido, lo diría yo, es un mix. Y eso ha dado una cierta garantía porque hemos logrado de esa manera que no haya injerencia política de mantener la estabilidad de precios en Bolivia. Si algo hemos hecho bien desde la hiperinflación, no sé si ustedes se acuerdan, entre el 1983 y 1985, nuestro país ha sufrido una terrible hiperinflación. Imagínense, ¿cuánto es la inflación del año pasado? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto es la inflación del año pasado? Ayúdenme, jóvenes, ¿cuánto ha sido la inflación del año pasado? Nadie sabe. Giselle Álvarez, ¿sabes cuánto fue la inflación el año pasado? Si no me equivoco, le hice el 4%. No. Lisette Andrea Rivera. La inflación acumulada sale que fue de 0,90. Correcto, gracias, Lisandrea. ¿Te hace frío, Lisandrea? No. Te veo casi como con un saco de esquimal. No, le dicen que trabajo todo el día, llego cansada. Ya, bueno. 1%, nada, o sea, en realidad no hemos tenido. Imagínense ahora, nuestra inflación del año pasado casi 1%. 1984, 11.000% de inflación al año. 11.000%. Es como si yo dijera, a ver, no sé si puede aparecer este lapicero, que hoy vale 1 peso, digamos que sea enero, 1 peso. ¿Pueden creer que ustedes este mismo lapicero de 1 peso al fin de año valga 11.000 bolivianos? Así fue la inflación, la hiperinflación. Una cosa de no creer. Difícil de explicar. Bien. Entonces el Banco Central tiene que tener una cierta independencia y además está monitorizada por organismos internacionales también. Por ejemplo, ahí tiene una fuerte relación entre los bancos centrales del mundo y el Fondo Monetario Internacional. Los agregados monetarios. Esto que decíamos, estos billetes que tenemos nosotros, todos estos billetes de 10, de 20, de 100, de 50, más las moneditas que nosotros manejamos, ¿sí? Se conocen como los efectivos en manos del público. Más si le sumamos a las moneditas, los billetes que tenemos, más la cuenta corriente que tenemos, constituyen el M1, son partes constitutivas
El M1 contiene, por lo tanto, las monedas de nuestro bolsillo, los billetes de nuestro bolsillo, más los depósitos a la vista. Si le agregamos al M1 los depósitos de ahorro, lo convertimos en M2. Si al M2 le agregamos los depósitos a plazo, lo convertimos en M3. Si en M3 le agregamos el cuasidinero, que son títulos y valores, lo convertimos en M4. Dicho de otra manera, el M4 contiene al M3 más el cuasidinero. El M3 contiene al M2 más los depósitos a plazo. El M1 contiene a los depósitos de ahorro más la cuenta corriente, monedas y billetes. Estos son de amplio poder de compra. Yo agarro este billete, cualquiera de estos billetes, salgo a comprar pan, una Coca-Cola, pasteles, un pollo, etc. Los billetes, las monedas también. Los depósitos en cuenta corriente, sí, uno va al banco y saca la plata. Los de ahorro también, pero los depósitos a plazo, a medida que avanzamos del M1 al M2, al M3, al M4, ya su poder de compra disminuye enormemente. ¿Qué hacemos con títulos y valores si queremos comer un pan, queremos ir, no sé, justo viernes, tarde y noche de caras? Vamos a salir con nuestro bono a comprar una cara, imposible. Pero agarramos un billetito, ¿sí? Y podemos, ese mismo momento nos ven. Instrumentos de la política monetaria. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y cómo el Banco Central inyecta y saca dinero de la economía? Pues a eso le llamamos los instrumentos de la política monetaria, que son, vamos a referirnos a los básicos, como el encaje legal, las operaciones de mercado abierto y la tasa de redescuento. Me dan un minuto, jóvenes. Tengo, por alguna razón, se me ha disparado el CPU de las cámaras, así que hay un ruido que no me desconcentra. Denme un minuto. Entonces, ¿cómo opera el encaje? El encaje legal es como dice aquí, una proporción de cada depósito que debe mantener en caja los bancos comerciales. Cada vez que yo voy a un banco y deposito, no sé, por decir, 1.000 bolivianos, ¿sí? Supongamos que haya 1.000. Voy al banco, deposito. El banco tiene la obligación de separar una porción de acuerdo al porcentaje determinado por el Banco Central. Entonces, el Banco Central tiene el encaje legal definido por ley, tanto para bolivianos como para dólares. Por ejemplo, hasta el año pasado, el encaje legal para los dólares era casi del 65%, y en moneda nacional del 12%, entre 10 y 12%. Entonces, ¿qué pasaba? Yo depositaba 1.000 bolivianos, el banco separaba 100 y podía disponer de 900 bolivianos. Pero si yo iba y depositaba 1.000 dólares, el Banco Central retiraba como esa proporción de depósito 650 dólares y podía disponer de 450. ¿Qué han preferido trabajar? ¿Con qué plata han preferido trabajar los bancos?
¿Con bolivianos o con dólares? Con boliviano. Con bolivianos, correcto. ¿Por qué? Porque si deposito 10,000 bolivianos, solo 1,000 retiran el banco. Y 9,000 puede disponer. ¿Y de qué vive el banco? Pues de intermediario. Él recibe nuestros ahorros y los coloca. A nosotros nos paga 1, 2, hasta 3% máximo. Y lo acomoda en 6, 7, 8, 10, 11, hasta 20%. Entonces, ese spread es la parte, los costos administrativos de las entidades financieras y su ganancia. Naturalmente hay riesgo, porque si no le pagan, tiene que apelar a su patrimonio para poner esa plata al banco. Entonces, ha sido una manera como han persuadido a los banqueros de trabajar con bolivianos y no con dólares. Además de otras medidas que se han tomado, han logrado bolivianizar la economía boliviana. En el pasado, hace unos 15 años, el 90% de los depósitos estaban en dólares y apenas un 10% eran bolivianos. Con esta medida del encaje y otras medidas, no solo esta, y otras han logrado invertir. Hoy por hoy, pues más del 90% de los depósitos están bolivianos y un 10% o 15% estará en dólares. Entonces, cuando el gobierno quiere más plata en la economía, ¿qué tiene que hacer con este porcentaje del encaje legal? Repito, el Banco Central quiere más plata en la economía. ¿Qué hace con el encaje legal? ¿Lo sube o lo baja? Lo baja. Lo baja, correcto. Y cuando quiere sacar plata de la economía, Lo sube. Sube como una especie de grifo, ¿sí? Abre, o sea, más agua, menos agua. El instrumento monetario de estrella por excelencia del Banco Central se ha constituido en los últimos 10 años las operaciones de mercado abierto, que es la compra y venta de títulos y valores. Entonces, por ejemplo, si yo estoy yendo con mi platita, con mis 1,000 bolivianos a depositar al banco, a la cooperativa, y digo, a ver, voy a ver, antes de ir voy a ver el informativo y qué nuevas hay. Y me dice, el Banco Central ha emitido bonos de cortes de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, cortes pequeños. Antes los cortes de los bonos, el valor eran de 50,000 arriba. Pues, ¿quién iba a comprar los bonos? Las empresas grandes, los bancos. Pero ya bonos de 1,000, de 2,000, de 3,000, de 5,000, pucha, por ahí ya está un poquito más cerca a nosotros. Entonces yo estos 1,000, pues en vez de ir a la cooperativa que me va a pagar 1%, prefiero comprar ese bonito que me va a pagar 7%, hasta 7% pagado. Después el año pasado creo que han ofrecido 6, 5, siempre es una tasa atractiva. Un par de veces hemos comprado como familia, con mis hijos, hemos comprado bonos y no hemos hecho mal negocio. Creo que eran como 6 meses en ambas oportunidades. Y entonces te devuelven tu capital y tu tasa de interés. Entonces, cuando el Banco Central quiere sacar dinero, porque hay una presión inflacionaria y quiere sacar dinero de la economía, ¿qué hace? Sale a ofrecer estos bonos, estos papeles, estos títulos al mercado. Y en vez de nosotros depositar a la banca, pues compramos esos bonos porque sus intereses son atractivos. Pero cuando el Banco Central quiere más dinero en la economía, pues redime estos títulos y valores y dice, a ver, ¿quién le voy a redimir su título y le voy a pagar su plata y sus intereses? ¿Quién quiere su plata? Pues obviamente, cuando se cumple el plazo, uno puede volver a comprar el bono o simplemente recoger su plata y su interés. Entonces, así como el encaje legal, las operaciones de mercado abierto también le permiten al Banco Central
comprar o vender bonos. Cuando vende bonos y se presta plata de nosotros, saca recursos financieros de la economía y nos deja con papeles. ¿Yo qué voy a hacer con este papel? Si quiero una cara más tarde, no me sirve de nada. Pero si hoy día he ido al Banco Central, me han devuelto y me han entregado toda esta plata, ¿sí? Está mi capital y mis intereses, pues esta noche le voy a meter no solo las caras, sino por ahí unas cuantas cervecitas más. Entonces, cuando el Banco Central compra los papeles y entrega plata, es que inyecta recursos en la economía. Y es la manera como más directamente ha podido mantener la estabilidad de precios en el país. Las operaciones de mercado abierto, y cuando veamos en la realidad cómo se ha comportado esta herramienta, este instrumento de política monetaria, ustedes van a poder apreciar que en momentos de alta presión inflacionaria el gobierno ha salido a vender bonos. Y cuando la economía ha estado más o menos relajada y bien, pues ha redimido sus bonos, ¿sí? Entonces ha devuelto la plata a la gente. Los depósitos previos a la importación ya no funcionan, pero operaban, decían a los importadores, señores, si van a hacer alguna importación, tienen que hacer un depósito 3 meses antes. Entonces congelaba circunstancialmente 3, 6, un año la plata y la tenía, y cuando el importador había cumplido el plazo, le daban sus divisas y salía a comprar. Era una manera de parar las presiones inflacionarias. No se utiliza actualmente. La tasa de redescuento, esta última, es fundamentalmente es un préstamo que hace el Banco Central al sistema financiero cuando el sistema financiero necesita liquidez. Entonces, el Banco Central o la banca, por decirle carnaval, en septiembre, las fiestas de septiembre, fin de año sobre todo, a doble aguinaldo y hay que pagar el sueldo y en diciembre y después en enero, pues en ocasiones la banca queda como temblando. Entonces le toca la puerta al Banco Central y le dice, necesito un crédito temporal por 15, 20 días, un mes, lo que sea. El Banco Central le dice, ¿cuánto necesita? Le dicen, $2 millones. Ya, ¿qué me vas a dejar de garantía? ¿Y qué lleva el banco de garantía al Banco Central? Pues todo lo que nosotros hemos dejado para prestar. Le dice, ahí esta es la garantía. Por eso se habla de tasa de redescuento. El interés que pagamos nosotros ya es un descuento, redescuento, porque el Banco Central sobre esas mismas garantías se vuelve a prestar del Banco Central temporalmente. Entonces, el Banco Central le dice, te voy a cobrar 4%. El banco dice, no, muy caro. Dice, esa es la tasa. Entonces, el banco dice, vuelve y a sus técnicos le dice, está muy caro, tenemos que ajustar nuestro monto de pedido, a ver hasta dónde podemos ajustar. 1 millón, listo, te presto 1 millón y paga 4%. Pero el banco le podría decir, ni 1%, medio te voy a cobrar. El banco dice, no, pues no me prestes 2, préstame 4. Entonces, esa tasa también le permite al Banco Central, si lo eleva, reduce la cantidad de dinero en la economía, indirectamente. Y si baja esa tasa, permite que la banca acceda más fácilmente a ese crédito temporal para cubrirse de la iliquidez que tiene. Entonces, todos más hemos mencionado los más importantes. Pero el Banco Central tiene más todavía, tiene como 10 instrumentos de política monetaria y en el mundo cada banco maneja su propia política monetaria a través de diversos tipos de herramientas de política monetaria que se adecúan a su particular forma de producir. Y entonces no siempre es lo mismo. Pero estas tres
son las más comunes. En todos los países hay un encaje legal, están las operaciones de mercado abierto y están las tasas de descuento. Y en función de las particularidades del país, pues hay otro tipo de herramientas. La política monetaria se refiere a la regulación de la cantidad de dinero por parte del Banco Central, cantidad que regula el número y la velocidad de transacciones financieras. Cuando hay poca liquidez, pues el sistema financiero se seca, así como figurativamente esta plantita. Cuando hay un exceso de liquidez, la plantita se pudre también, porque sus raíces con mucha agua se van a podrir. Una liquidez adecuada permite un estado sano de la planta del sistema financiero, lo que permite una inflación controlada y base para el crecimiento económico. Pues el encaje legal, las operaciones de mercado abierto, la tasa de redescuento, son como grifos que permiten echarle más agua o menos agua a una planta. Más o menos esa es la figura que quería mostrarles para que ustedes puedan entender que el Banco Central, a través de estos instrumentos de política monetaria, puede aumentar dinero en la economía o puede disminuir el dinero de la economía. Por ejemplo, el año pasado, el encaje legal de la moneda de la divisa del dólar, por ejemplo, no está en 65, lo ha bajado a como 20%. Y entonces ha permitido que la banca pueda movilizar casi cerca de 3.000 millones de dólares en la economía. Ha liberado. Entonces, es un poco para generar una reactivación económica. Tenemos dos tipos de política monetaria. Tenemos la política monetaria expansiva, que es cuando bajamos los tipos de la tasa de interés y subimos la oferta monetaria. Es decir, el Banco Central, a través de estas herramientas, logra aumentar la oferta monetaria y puede bajar. ¿Y qué pasa cuando baja la tasa de interés? Pues nosotros vamos a prestarnos más, las empresas se van a prestar más. Y si nosotros como familia nos prestamos más, vamos a comprar más. Si las empresas pueden prestarse más porque la tasa de interés ha bajado, pues van a invertir más. Ambos vamos a comprar más de la economía. Y naturalmente aumenta la capacidad de gasto de los agentes económicos. Las familias compran más, las empresas invierten más y naturalmente aumenta el consumo y aumenta la inversión. Y hemos visto desde el inicio que el consumo y la inversión son dos variables tremendamente importantes en la economía y son parte de la demanda agregada. Y si aumenta la demanda agregada, un poderoso estímulo para la producción y la generación de empleo. El único efecto negativo que hay que cuidar es la presión inflacionaria que se puede generar con mayor dinero. Pero si la economía es capaz de satisfacer ese aumento de consumo, ese aumento de las compras de las familias, ese aumento de compras de las empresas, en otras palabras, se aumenta el consumo y la inversión y la economía está en condiciones de satisfacer esa demanda, esa escasez se va a producir. En general, siempre hay un efecto, una leve presión inflacionaria. Estamos hablando de una política monetaria expansiva. Y actualmente, ¿cómo creen que es nuestra política monetaria? ¿Es expansiva o contractiva? ¿Cómo creen que es la actual política monetaria? Expansiva, correcto, Roy. Es expansiva la política monetaria, también la fiscal. ¿Cómo será la política monetaria contractiva? Pues al revés, va a subir la tasa de interés. Esa subida de tasa de interés va a desanimar a las familias a prestarse y también va a desanimar a los empresarios a prestarse. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que baje el consumo y baje la inversión. Y nosotros sabemos que estas dos variables son tremendamente sensibles en una economía. Si baja la inversión y el consumo, va a afectar a la demanda agregada de vida. Lo va a bajar, lo va a contraer. Y ahí se generan dos efectos, los negativos y positivos. Los negativos, menos producción, por lo tanto más desempleo,
Y los positivos es que controla la presión inflacionaria y aumentan las exportaciones. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bien, esta presentación es parte de esa acción que hemos dicho de repetición. Desde el principio, ustedes investigan, buscan información, leen un libro, le sacan foto a una cosa, en fin, ahí les he puesto varias tareitas y un cuestionario. Hacen sus resúmenes, responden el cuestionario, presentan su informe, hacemos un pequeño resumen de todo lo que estamos haciendo y encima ustedes tienen que preparar una dinámica con estos mismos temas. Entonces, como que estamos repitiendo varias acciones en la perspectiva que con la repetición logremos que la memoria de corto plazo, ¿sí?, se llene de conocimiento. Hasta ahí. Pero sabemos que eso no es suficiente. Entonces, en el siguiente ejercicio le vamos a agregar a la repetición la asociación, que es cuando nosotros pasamos el conocimiento de la memoria de corto plazo al conocimiento de la memoria de largo plazo. Con las dos cosas, repitiendo y asociando. ¿Y cómo la asociación? Esto que estamos nosotros haciendo es, no les estoy enseñando absolutamente nada. Esto yo lo podría evitar. De hecho, es absolutamente voluntario. Yo esto lo puedo sacar y concentrarme más en detalle en el análisis. Pero para hacer el análisis, para esa segunda parte, yo necesito el nuevo conocimiento, los nuevos saberes deben asociarse a saberes que ustedes ya tienen en el cerebro, y esa es una de las mejores formas de consolidar, de pasar el conocimiento de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Pero la condición es que el nuevo conocimiento tiene que buscar algún gancho, alguna asociación en el cerebro para consolidarse como conocimiento de largo plazo. Y entonces aquí la forma de que ustedes tengan una base para asociar al nuevo conocimiento es justamente este ejercicio de repaso, que yo lo he introducido voluntariamente, no es parte del programa de la materia. Es un repaso que me toma mucho tiempo, me sacrifica mucho del semestre, pero prefiero, no es pérdida de tiempo, pero prefiero gastar un poco de este tiempo para decir, a ver, jóvenes, vamos a desempolvar sus saberes, sus conocimientos, sus habilidades y destrezas, qué herramientas, así como las herramientas del banco de la política monetaria, pues para hacer análisis necesitamos un conjunto de herramientas conceptuales y teóricas que nos van a servir para analizar nuestra economía. Entonces, lo nuevo es el análisis, el ejercicio de análisis que vamos a hacer en la segunda parte. Y ese ejercicio, de acuerdo a mi propia experiencia, es que no va a poder asociarse si no tenemos refrescado en nuestra memoria lo que ya hemos aprendido. Ese es el ejercicio, es el esfuerzo que estamos haciendo, es lo que yo estoy incorporando como una cosa nueva, no nueva, pero interesante en la economía nacional, desempolvar conocimientos básicos. Estamos en eso todavía. Y nos va a tomar todavía una semana y media más, tal vez, o dos, en terminar de desempolvar todo el arsenal de la teoría económica, pero que es mínima. O sea, no piensen ustedes que somos exhaustivos, no es una pasadinga así de por ahí, a ver qué cosas vamos a utilizar, de qué tenemos que acordarnos para brincarle al análisis económico. Y ahí seguro, mientras esto no lo tengamos más o menos repasado, vamos a zapatear en la parte de análisis, porque uno tiene que identificar en qué momentos la política y a través de qué herramientas se ha generado una política monetaria contractiva, se ha generado una política monetaria expansiva. Y hay que identificarlo en el tiempo en nuestra economía y cómo han funcionado esos instrumentos en la vida real.
¿Qué ha pasado con el encaje legal? ¿Qué ha pasado con las operaciones de mercado abierto? ¿Qué ha pasado con la tasa de redescuento? Y hacer el análisis, ¿no? Y no solo describir, subió, bajó de 10 a 20 a 30, subió un sub y baja del encaje legal. No, subió ¿por qué? ¿Para qué? Si bajó, ¿por qué? ¿Y cuánto dinero se sacó? ¿Cuánto dinero se inyectó? ¿Y qué se obtuvo al final? Entonces, es algo así como un balance de los efectos de la política monetaria, un balance de los efectos de la política fiscal, ya eso como parte del análisis que vamos a hacer más adelante. Entonces, no me pesa, pero esto bueno, hay profesores que dicen, listo, esto llevaron, han tenido política fiscal, política monetaria, política económica, cuentas nacionales, introducción a la economía, macro, micro, listo. Estos jóvenes tienen que venir aquí desembocar con todos esos conocimientos a economía nacional, a desarrollar la competencia del análisis económico. Eso sería lo ideal, pero nos conocemos. Uno entra al curso, ¿se acuerdan, joven, la política monetaria, los instrumentos de política monetaria, cuáles son? Perdidos. ¿Por qué? Porque en la universidad, a pesar de los 4 años transcurridos de ustedes, o 5, el conocimiento de ustedes ha sido alojado en la memoria de corto plazo, a los exámenes, primer parcial, segundo parcial, a eso están acostumbrados. No están acostumbrados a asociar lo que están avanzando con lo que ya han aprendido. Ahí, y esto es para toda la vida. Y esto no es solo para nacionales, para las otras materias, para el desempeño de su profesión. Siempre que quieran aprender algo, tiene que estar asociado a algo que ya ustedes conocen. Y todo lo que estamos haciendo en realidad es aprender a aprender. Ahora estamos todavía en una fase de repetición. Ya en el próximo ejercicio sobre la política fiscal, les voy a ir pasando algunas herramientas mnemotécnicas bonitas, interesantes, para armar historias, y entonces esas historias van a hacer de que nosotros, por asociación, pasemos ese conocimiento obtenido hoy hacia la memoria de largo plazo. Entonces, esto es un repasito muy sencillo. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? Los chicos de la tarde me han pedido un poquito más de tiempo para armar la verdad es que, a diferencia de ustedes, los de comercial, no sé, por alguna razón, son bien creativos. Y entonces arman unos tremendos shows. Les encanta este tipo de actividades porque de verdad que lo hacen bien. Entonces, y se han puesto en campaña, y entonces han visto que originalmente mi propuesta era hacerlo presencial. Es decir, estaba previsto para hoy, a esta hora tendríamos que estar en un parque y ver el debut de todos ustedes. Es que me ayudan con la materia, compañeros de ustedes de otros semestres, y cuando les planteé la idea de que reponer la puesta en común de este tipo de actividades ya físicas, donde ustedes van y hacen una dinámica y presentan la política monetaria, ya sea con lo que uno quiera, ¿sí? Ahí hay que dejar paso libre a la fantasía, a la creatividad, a la imaginación. Yo les he mostrado algo, pero no es solo eso. Obviamente que puede hacer canciones, obviamente que puede hacer poesía, obviamente que puede hacer otros sketches, pero también hay que ser un poco más creativos. ¿Qué más pueden hacer? Pues ustedes en estos últimos años me han demostrado que no hay límite a la capacidad creativa que tienen ustedes. Y de eso estoy realmente impresionado. Pero estos amigos, estos compañeros, colegas nuestros me dicen, profe, no creo que sea prudente, porque usted los va a empujar al ruedo y, primera vez, es una actividad, no están muy acostumbrados a este tipo de actividades y no tienen segunda oportunidad. O salen, y o lo hacen o no lo hacen. En cambio, si el grupo se organiza, arma su guión y ensaya y se filma y borra y repite y mejora, entonces van a como estar entrenándose en un escenario más controlado por ellos, y entonces es mejor que se filmen y lo suban a Classroom que empujarlos al escenario sin que hayan
hecho ningún ensayo. Y la verdad es que les di toda la razón. Fue un consejo muy prudente. Podíamos haber fallado hoy día toda la tarde, ¿no?, en lo que ustedes son capaces de hacer. Y entonces tienen una actividad más controlada que salir de ahí a debutar frente a todos. Y claro, no todos tienen esas habilidades, ¿no? Unos son más tímidos, uno ni siquiera puede comunicarse dentro de la familia. Peor se van a comunicar con un auditorio de jóvenes. Entonces, bueno, hay de todo en los grupos. Entonces me han pedido un tiempito más hasta mañana para tener el tiempito de juntarse primero, después de armar su propia historia, filmarse y subirlo mañana en la noche. Entonces, y me parece prudente darles un poquito más de tiempo. Igual la tarea sobre política fiscal, ahora con esa actividad termina la política monetaria y el lunes ya le brincamos a la política fiscal. Entonces, tienen que combinar sus actividades, hacer política fiscal y monetaria al mismo tiempo, pero vale la pena. Y después vamos a tener un poquito más de tiempo para hacer la dinámica de la política fiscal. Bien, eso es lo que tenía para compartir con ustedes, jóvenes. No se fatiguen. Yo he estado recibiendo varios mensajes. Oiga, profe, no, los compañeros no se pronuncian. Usted, son dos, se organizan dos. Aquí en el curso todos tienen la obligación de leer. Los grupos ya están organizados, todos, la mayoría de ustedes han leído, ya está medianamente organizado. El que no aparece, no lo ponen, joven, no es obligatorio que el grupo funcione con todos los integrantes. Yo tengo ¿dónde está mi planilla? Unos 8 jóvenes que no han entregado hasta ahora ni una tarea, no han asistido a ninguna clase, ni siquiera a esta. De verdad que yo creo que esos jóvenes ya tienen perdida la materia. Porque tienen como 10 ceros ya, eso pesa. Somos casi 10 actividades hemos realizado hasta ahora. Aparece un joven y dice, no, yo le he adicionado y pues, ¿qué vamos a hacer con su cero? Nada. Le van a pesar. A estas alturas ya remontar eso lo veo bien complicado. Entonces, jóvenes, el grupo que se organice son de 5 integrantes. Son 2, preparen 2 y presentan 2. Son 3, hacen 3 y presentan 3. Los demás, pues, que se atengan a las consecuencias. Porque estamos fatigadísimos. No hay el grupo, profe, que cambie de grupo. No hay cambio de grupo, jóvenes. No hay cambio de grupo. El grupo funciona si solo aparece uno. Y hay grupos donde seguramente apenas van a aparecer 2. ¿Por qué? Porque no han estado presentes, ni siquiera han asistido a clases, no saben siquiera qué se ha hecho hasta ahora. Así que, jóvenes, lo he organizado en grupos y con esos vamos a trabajar. Licenciado, ¿Alguien tenía algún... licenciado, yo le comenté, le mandé mensaje que de mí ya sí aceptaba mi caso especial, pero vicedecanato recién lo ha ampliado por procesar el 14, pero ya está aceptado mi caso especial. Pucha, eso, bueno... ya le mandaron la nota toda usted de lo que yo mandé en jefatura de carrera y donde dice que tenga que aceptado y que pase clase. Digamos. Ya, bueno, a ver, voy a escribirles ahora, denme un minuto, es el caso de Marcelo Montal. Licenciado. Dice, ya. Lo mismo mi caso, licenciado, ya yo lo mandé todos mis papeles y me dijeron que sí va a ser aceptado, que solo tengo que esperar hasta el 13 o 14, que ahí recién me van a inscribir. ¿Cómo? ¿13, 14 de qué? ¿De abril? No, a ver. Sí. Sí, tenía que hacerlo hasta este viernes, pero lo han ampliado hasta el 14. Ajá, lo han ampliado.